Muy buenas noches, yo soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Seguramente usted recuerda una promesa que hemos venido escuchando desde hace, pues ya, yo diría unos 5 sexenios, en el sentido de que debemos de incrementar la inversión en ciencia y tecnología. Y todos estamos convencidos, según lo dicen desde los mandos del poder, de que invertir en ciencia y tecnología y crear una base científica es la mejor inversión para cualquier país, quizá después de la salud y la educación. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos podemos insertar en la producción de conocimientos que le van a pagar muy bien a las próximas generaciones. No es lo mismo vender petróleo que tener una planta de investigadores que puede producir patentes. Y esa promesa se ha venido postergando, mientras los otros países sistemáticamente han venido invirtiendo más en ciencia y tecnología. Resulta que ahora estamos viviendo una discusión bastante acre, diría yo, sobre cuál es el futuro de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Una discusión que, por desgracia, va a afectar no solo a las generaciones que actualmente ya están en las universidades o son investigadores en algún centro, si tienen ese privilegio, sino a las generaciones futuras. Y es para hablar de ello, del futuro de la ciencia, que hemos invitado a uno de los personajes más notables, no solo porque como científico ha hecho muchas aportaciones, él es biólogo y es biólogo especializado en evolución, sino porque también ha sido un gran difusor de la ciencia en México y en el extranjero. Me refiero, ya lo averiguó usted seguramente, a Antonio Lascano Araujo. Antonio, muy bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias, Carlos. Al contrario, Antonio, oye, una pregunta en torno a lo primero que dijo Federico. Esa promesa ha sido con un numerito, que es vamos a gastar en ciencia y tecnología un 1% del PIB. O sea, de todo lo que producimos en el país, 1% dedicado a ciencia y tecnología. La promesa va, pero el recurso nunca viene. ¿Cómo estamos este año respecto a los anteriores de un presidente que además no solo prometió el 1%, sino seguramente es el presidente de la historia reciente que más votos de la comunidad científica debe haber obtenido? Era un candidato como Claro, con mucha credibilidad y con mucha esperanza por esa parte de la población. ¿Estamos llegando a ese número, Antonio? No, yo creo que no. Yo creo que no. Y bueno, en una conversación que no tiene por qué ser privada, que tuvimos varios con el doctor Luciano Concheiro, que es subsecretario de Educación Superior, él hizo cuentas que a mí no me convencieron, porque dijo, vamos a tener el 0.5% para la ciencia, canalizado, por supuesto, vía CONACYT, el 0.4% para las universidades en general, excluyendo la UNAM, desde luego. Dice, 0.9, estamos muy cerca del 1%. Oye, pues si le suman la compra de papel, llegan al 1. Por supuesto. Están sumando son, cosas que no se suman. Son las cuentas del gran capitán, efectivamente, que no sé dónde salió el refrán, pero que al menos en este caso se aplican de manera muy directa. Porque tradicionalmente hay un rubro muy bien definido que se llama gasto de ciencia y tecnología. Está hecho en un rubro especial del presupuesto, el ramo 38, recuerdo, y ese es el que pues está muy bien definido para dónde va. Así es. Y entiendo que estamos gastando este año, hay una disputa entre, digamos, distintas visiones, pero menos en términos reales que el año pasado. Absolutamente. Yo creo que cuando el CONACYT afirma que este es el año en que, o el sexenio, en fin, en el que más recursos se destinan a la ciencia, eso no es exacto. De entrada, porque no se está considerando la inflación. De entrada. En segundo lugar, porque si algo caracteriza a la comunidad científica, no solo en México, sino en todo el mundo, es su crecimiento constante. Porque a mí me gusta mucho decirlo, los científicos somos como el conde Drácula, nos gusta la sangre joven. Un laboratorio se mantiene, se desarrolla, un grupo de investigación crece en la medida en que incorporas jóvenes. Y si tú no tomas en cuenta ese crecimiento que implica un gasto siempre constante, siempre en aumento, evidentemente siempre estás lejos de cumplir esa promesa del 1%, que son las sugerencias, las recomendaciones de la UNESCO, ¿no? Y en la práctica como investigador, tú y tus colegas investigadores, ¿dónde se ven esos recortes? Porque luego puede haber mucha grilla y en el fondo no hay tal recorte. ¿Sí se notan? Por supuesto que se notan. Por ejemplo, lo estamos viendo en el retraso, y no tenemos aún la certeza del cumplimiento de las becas para los estudiantes de postdoctorado. Eso sería un caso concreto. Los estudiantes
de México que están o en el país o en el exterior haciendo postdoctorados, que es parte de la formación. Sí, es la cadena completa. Así es. Lo puedes ver, por ejemplo, bueno, puedo relatar la historia de una amiga que fue a dar una conferencia al CICI, el Centro de Investigación Científica de Yucatán, en donde por tener que ahorrar en aire acondicionado, la gente estaba escuchando la charla en el auditorio y todos moviendo un papelito, un abanico, qué sé yo, porque no se puede gastar en aire acondicionado. Lo vemos, por ejemplo, en el INECOL, el Instituto Nacional de Ecología, que está en Jalapa, que sencillamente no pudo aceptar donaciones de instalaciones porque no hay dinero para sostenerlo. Y esto uno podría pensar, bueno, es anecdótico. Pero si piensas, por ejemplo, en la cantidad de plantas, en la cantidad de semillas, en la cantidad de muestras de suelo que se tienen esas instituciones, estás hablando de finalmente el conocimiento del recurso biológico, ¿no? Ahora, hay un punto que tú decías que creo que es importante matizar. Uno quiere científicos cuya actividad se vea reflejada en las patentes. Yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado. Desde el punto marxista tradicional, que está muy lejos de ser me parece que iba a ser una confesión. Ni remotamente, ni remotamente. Pero a mí me cae muy bien el joven Marx, pero el joven Marx anarquista, ¿no? Pero son conservadores los anarquistas. Bueno, en la definición actual de presidencial, sí. Entonces, pero no va por allí. En esto, a mí me sigue conmoviendo mucho el príncipe Kropotkin y Bakunin y yo qué sé. Pero en esta visión tradicional, insisto, marxista ortodoxa, la ciencia juega un papel en la producción. Y en ese sentido es que la gente explica, bueno, ahí tenemos el éxito económico brutal de Alemania, de Suiza o de Japón. Pero en el caso mexicano, aunque los científicos no estén participando en mejorar los procesos de producción por el capitalismo dependiente y todo lo que se pueda argumentar, piensen en el conocimiento tan extraordinario que tenemos en el país, por ejemplo, de los sismos, de los volcanes, del recurso biológico, del recurso marino. Entonces tienes esta otra contribución que no se mide de manera directa en nuevos medicamentos o coches más eficientes, sino que se mide en el conocimiento, la comprensión del ambiente y de la propia sociedad. Ahora, cuando mencionas que en una visión marxista, este gobierno de izquierda tiene esa visión marxista o al contrario, yo he visto algunas visiones donde ha habido una crítica muy fuerte a ese gasto del CONACYT, que era para apoyar a las empresas a desarrollar tecnologías. ¿Cuál es, digamos, desde el punto de vista sustantivo, el proyecto de ciencia y tecnología de esta administración? Es algo que a muchos nos gustaría saber. Yo creo que no está nada claro. La Dirección General del CONACYT anunció de una manera muy audible que se había invertido una enorme cantidad de dinero dándoselo a empresas, al capital, sobre todo extranjero, y que la cantidad, que el monto era mayor que lo que se había ido en la estafa maestra. De hecho, el vocero del presidente, don Jesús Ramírez, salió, dijo esto, y los científicos estamos esperando que se pruebe. Pero digamos, esa es la crítica respecto al pasado, que yo tendría mis dudas. Yo creo que conviene apoyar a la empresa para que desarrolle patentes, pero esa sería a lo mejor otra discusión. Pero mi pregunta es más allá sobre el pasado. ¿Qué quiere hacer esta administración desde el futuro? ¿Quiere asignar esa lana, pero bien, o ya no quiere asignarla? Yo por ahí oí una entrevista muy vieja del actual director de CONACYT donde hablaba de la ciencia campesina, tiene como una relación con todo lo que tiene que ver con modificación a los animales y plantas genéticos muy adversa. Pero ¿dónde está esas directrices? ¿Hacia dónde quieren ir? Más allá de que parece que tienen menos lana, ¿hacia dónde quieren ir? A ver, a mí es una parte que me preocupa muchísimo, porque antes de tomar el cargo, la directora general del CONACYT, la doctora Álvarez Bulla, que es una científica muy distinguida, eso yo no tengo ningún problema en decirlo, en reconocerlo y en aplaudirlo, se lanzó en contra de la ciencia occidental, racionalista, hegemónica, patriarcal, hubo más adjetivos. Y allí, por ejemplo, dijo que la exploración espacial era un gasto inútil en ciencia, que no había servido para nada, que ir a la Luna no había servido para nada. Y entonces ahí fue cuando yo empecé a tener mis dudas sobre hacia dónde íbamos. Porque algo se le olvida a la gente, y me gusta decirlo una y otra vez, el planeta que mejor conocemos, gracias a la exploración espacial, es la Tierra.
tú, en la medida en que comparas la Tierra con Marte, con Venus, etcétera, puedes ver qué pasa en un planeta cuando tienes una atmósfera regulada por la actividad biológica, qué pasa en un planeta donde tienes deriva continental, los continentes se mueven, qué pasa en un planeta que tienes un calentamiento cada vez mayor. Y en realidad en este momento, con la exploración espacial, tenemos imágenes tan detalladas de lo que ocurre en la superficie de la Tierra y sus tanto para arriba con la atmósfera como un poco menos para abajo en los océanos, que tú puedes tener información precisa de qué está sembrando el campesino que vive en el kilómetro 38 de la carretera Cuernavaca. Entonces suena muy espectacular denostar este tipo de logros, pero la verdad de las cosas es que no corresponden a la realidad. Ahora, el dilema, digamos, entre tener una ciencia nacional y tener una ciencia internacional, porque pareciera que estamos regresando a esto, Sí. es un dilema falso en algún sentido. Totalmente. Es decir, la ciencia, un poco lo que decía Alfonso Reyes de la cultura o es cultura o no es, o es universal o no es cultura. Así es, así es. La ciencia o es universal o no es cultura. Y yo entiendo que puede haber empresas, y esa fue una de las críticas de la directora de CONACYT, que han abusado en sus papeles, seguramente como en muchas otras áreas de la administración. Que se castiguen. Que se les castigue. Pero tú no puedes negar el carácter, digamos, universal de las empresas o de los centros de producción científica que hay en el mundo. ¿Pero hay esa duda de la universalidad de la ciencia? No, ninguna, ninguna. De hecho, hay dos puntos que a mí me preocupan mucho. Uno, cuando se hace el ataque al racionalismo, se está atacando una de las grandes herencias intelectuales que tenemos a partir de la Ilustración. El hecho del desarrollo de una comprensión racional del mundo natural que te permite irte separando de los poderes eclesiásticos. Claramente, la única gran crítica que yo he oído, equivocada, en contra del racionalismo en la ciencia, en la cultura, vino del Papa Juan Pablo II, que no debe ser la imagen que rija el CONACYT. ¿Pero esta administración piensa así? Pues cuando te dicen que critican la ciencia racionalista. ¿Pero cuál es el modelo alternativo? Es un poco lo que decía El Federico. Sí, no, es que hubo la podría- expresión de ciencia neoliberal. Claro. Yo quiero Entonces, entender bueno, eso. ¿qué es claro. esto de ciencia Sí, neoliberal? ¿cuál ¿Es ciencia o no es o no es ciencia? Es ciencia? decir, ¿cuál es Claro. la contraciencia? O sea, ¿cuál sería qué políticas específicas te llevan a una ciencia no neoliberal, o una ciencia no global, o una ciencia no no universal? racionalista? A ver, allí, por ejemplo, se ha argumentado que un ejemplo alternativo sería los saberes tradicionales. Pero tenemos totalmente mistificados los saberes tradicionales. Si tú te acercas a un mercado, te vas a encontrar, por ejemplo, con que efectivamente hay un conocimiento acumulado históricamente de las propiedades medicinales Claro, de las sí, plantas. sí. Eso es cierto, pero eso no te permite desarrollar la topología algebraica que necesitas en matemáticas. Si tú quieres ver Tampoco te permite curar el cáncer. de pasada. O sustituir de a los pasada. antibióticos, ¿no? Así es, así es. Lo que tú necesitas hacer es encontrar un modelo, y hay países que lo han encontrado. Costa Rica es un ejemplo. Los franceses con algunas de las posesiones de ultramar, como ellos les gusta llamar, que por ejemplo han descubierto que hay ciertas plantas que tienen efectos medicinales y llegan a acuerdos muy, muy razonables, muy justos con la población que ha acumulado históricamente ese conocimiento y el desarrollo de plantas industriales fuera pero yo de acabo esos sin lugares. entender, Antonio, ¿cuál es la propuesta de esta dirección general? Si tú no lo entiendes, yo tampoco lo No, pero tú entiendo. eres el experto, yo nomás te... No, para mí no es claro. De verdad que es un hoyo negro mal definido. E incidentalmente los hoyos negros tampoco los puedes deducir de los saberes ancestrales. No es claro, no es claro. El lenguaje con saberes ancestrales, el conocimiento campesino, etcétera, a ratos me recuerda muy peligrosamente lo que ocurrió en la Revolución A Cultural ver, China. explícanos qué es la Revolución Cultural China. Bueno, la Revolución Cultural China es esta maniobra que desarrolla Mao Zedong, ¿no? Después de que hay En el los 60s, fracaso, ¿no? sí, de los años 60, hay el gran fracaso del gran salto adelante. Que es un se salto hacia atrás. Pues, literalmente, y algunos fue un salto para abajo, Se porque la murieron de cantidad de hambre. muertos que hubo fue brutal. Más de 50 millones. Así es. Y, por ejemplo, Xu Enlai, que era una persona con una visión de Estado a largo plazo, se asusta mucho porque ve que de repente se mueve la voluntad de cambio de los jóvenes, y es famoso que estuvieron a punto de quemar la ciudad prohibida o Sí, el sí. Palacio de Verano, una cosa así. Él mandó divisiones militares a defenderlos. Pero yo tengo colegas chinos que fueron mandados a ser educados al Pero campo. no estás yendo muy lejos con esa analogía. El lenguaje es preocupante. Pero no ha habido ninguna acción en ese Hasta sentido. ahora no, pero tú no puedes estar
condenando las actividades que buscan la internacionalización de la ciencia, que incidentalmente es una de las tradiciones más venerables que tenemos en ciencia. La gente se olvida que Galileo, que era de la Toscana, fue a dar a otro lugar distinto a Italia, que era Venecia, y aprendió a pulir, a trabajar el vidrio. Después estuvo en otras partes. En fin, uno se olvida que Giordano Bruno, cuando es perseguido, fue a dar a Inglaterra, no les cayó bien, pero la movilidad de los científicos, los naturalistas, es un hecho perfectamente conocido. Galileo, que a algunos les gusta, Leonardo da Vinci, que a algunos les gusta presentar como el epítome del hombre renacentista que sabía de ciencia y arte, se murió en Blois, se murió en Francia, porque era normal esa movilidad, ¿no? Toño, tenemos que hacer... Yo tengo varias preguntas, es que Adelante. no creas que se acabó, pero tenemos que hacer un corte. Vamos a un Muy corte bien. y ahora regresamos con Antonio Lascano Arago. A ver, Toño, tú como un universitario de muy larga historia y además ahora como miembro del Colegio Nacional, sabes que uno de los nudos está precisamente en la vinculación entre la producción científica y la empresa. Hay muchas universidades en el mundo que interactúan abierta, libre y yo te diría intensamente con las empresas para poder generar los conocimientos que ellas necesitan. En México hay algunos casos, la Universidad de Querétaro con la industria aeroespacial, etcétera, pero en lo general hemos fallado. Buena parte de los recursos que tienen las naciones que producen mucha ciencia son privados, vienen del sector privado. Y esto no tiene nada de malo, porque al fin y al cabo generan beneficios brutales. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cómo se le vislumbra? ¿O queremos de nuevo regresar al esquema en que solo sean dineros estatales? Yo allí no te podría dar la respuesta porque de verdad no es claro para mí cómo se va en ese sentido. Ahora, estamos en una época en que la gran empresa es satanizada políticamente en términos sociales, ideológicos, etcétera, pero, por ejemplo, hay muchos tipos de grandes empresas. Sí. Si uno se fija, por ejemplo, entre la relación que hay en el caso suizo o en el caso alemán, que son espectaculares, o en el caso japonés, que es el que mejor conozco de Oriente, tú te quedas asombrado de ver efectivamente la cantidad de recursos que van en las dos direcciones. Sin duda ese es el secreto de los países que pueden salir de las actividades de menos valor agregado. Perdón. No es fácil. Perdón, hay otro secreto que es esencial. La ciencia no es clasificada en ciencia aplicada y en ciencia básica, sino que hay una frontera completamente difusa. No, yo no estoy diciendo que tenga que ser aplicada, pero sí debe haber el espíritu de estar en relación con la universidad y la empresa recíproca. Que se está en relación con el resto de la sociedad. El TEC de Monterrey lo hace bastante bien, porque viene de hecho de ahí en algún sentido. Pero en México, en general, las universidades públicas tienden a aislarse y la política pública hasta hace un par de administraciones no le preocupaba el problema. Ahora estamos en una situación muy rara, porque por un lado está esa acusación que decías tú de la estafa maestra, de esos recursos que se fueron a las empresas privadas, y por el otro lado está esta relación inusualmente cercana entre el presidente y los grandes empresarios de México, de algunas semanas para acá, no es del arranque de la administración. Pero eso no es más que lo anecdótico. ¿Cuál es la política pública? Ya sé que no sabes. Entonces, si no tenemos ahorita todavía una guía, está, por ejemplo, por tenerse que publicar el Programa Especial de Ciencia y Tecnología, que es, digamos, donde tendríamos que ver con mucho cuidado los detalles, porque en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología prácticamente no aparece la palabra ciencia y tecnología. Absolutamente. Entonces, eso no lo podemos saber. Pero sí podemos saber decisiones ya como concretas que se han tomado. ¿Se está priorizando qué? Hasta ahora yo no he visto nada que marque una diferencia con lo que existía previamente. Bueno, no estarán gastando las empresas privadas como el pasado. Entiendo que ese programa se ha recortado, desaparecido, etcétera. Pero hasta ahora, y eso hay que decirlo, efectivamente la doctora Álvarez Bulla, respondiendo a la presión de la gente, también eso es importante hacerlo señalar, no salió de motu propio, pero por ejemplo, se está resolviendo el problema de las becas de los estudiantes de posgrado.
¿Sí se está resolviendo? Allí ya están saliendo las becas. Hay una persona que trabaja allí que sí me gustaría mencionar su nombre porque es absolutamente ejemplar. Una maestra, María José Rí. Yo no la conozco en persona, pero la devoción con la que ella está tratando de resolver el problema de los estudiantes no es trivial. Esperamos que atiendan otras cosas que yo no me había percatado de ellas, que los estudiantes han hecho señalar. Becas, por ejemplo, que les permitan contender cuando alguien tiene una enfermedad crónica o de embarazos, que no es un problema trivial, ¿no? Y no hay entonces ninguna directriz clara de Clara, hacerlo. no, lo que hay son declaraciones demasiado vagas, más bien con un índice flamígero, pero uno no ve hacia dónde se va. El otro dato que es muy curioso, esta administración que uno hubiera esperado que fuera muy procientífica y muy laica, dado que es un profundo admirador del presidente Benito Juárez, es la segunda transformación, la separación de iglesia y Estado. Y yo nunca había visto tanta cercanía, digamos, entre el poder político y las iglesias. Se habla de canales de radio, televisión para las iglesias. Si uno ve las encuestas de opinión pública, el segmento donde el presidente del observador tiene mayor nivel de aprobación es con los evangélicos. Así es. Sí. Que parecería que hay algún lenguaje en común entre ambos. ¿Esto ha afectado a la ciencia en algún sentido? Al menos ha inquietado mucho a los científicos. A ver, la laicidad es una parte esencial del tejido social de la República. Eso yo creo que todos lo tenemos claro. Yo creo que todos tenemos claro este juego doble tan ambiguo que hacían, por ejemplo, los políticos, los grandes políticos del pasado, grandes en el sentido del puesto, no de grandeza moral, histórica, ética, yo qué sé, ¿no? Los altos cargos. Los altos cargos, exactamente, ¿no? Este juego doble tan raro que hacían con la iglesia y demás, ¿no? Todos recordamos esa escena que me pareció verdaderamente vergonzante, en que baja la hija del presidente Fox con un crucifijo de plata y se lo da al presidente Fox el día de la toma de su posesión. Pero yo lo que nunca había visto era un espectáculo tan bochornoso, tan pavorosamente bochornoso, como que el presidente se diera el podio en un acto político en Tijuana, primero a un sacerdote católico y después a un predicador evangélico. A ver, ¿cuál es la tirada claramente de estos sectores muy conservadores, integristas en la Iglesia Católica, muy conservadores entre los evangélicos, que no son los protestantes históricos, ni remotamente, que no es la teología de la liberación que fue tan importante en América Latina? ¿Cuál es la tirada? Evidentemente, la educación y la salud. Y precisamente el área donde tú ves los mayores retos éticos, políticos, sociales de la investigación científica en la sociedad, en su aplicación en la sociedad, es en las ciencias biológicas. A ver, hay una pregunta porque yo no sé. Hace poco leí un artículo de Joaquín Villalobos donde explicaba que en Centroamérica uno de los problemas que lleva esta crisis humanitaria es que se abandonaron los programas de salud reproductiva Así es. Sí. Así es. Por la presión de los evangélicos. Sí. ¿Eso lo estamos viendo en México? Lo estamos viendo, no en ese sentido todavía, pero estamos viendo en otros términos. Y te puedo mencionar el caso específico de la teoría de la evolución. El país que tiene más rechazo en nuestro continente hacia la teoría de la evolución es los Estados Unidos. Eso es perfectamente claro. Y tienes grandes organizaciones extraordinariamente bien financiadas que se oponen activamente a la enseñanza de la teoría de la evolución. En México tenemos enclaves en el sureste de México y en el noreste, en el norte de México, en donde efectivamente ya hay resistencia a la teoría de la evolución. Y son grupos vinculados a los evangélicos. Sí. Yo una vez, esto no sé si lo puedo confesar rápidamente, estaba de profesor invitado en la Universidad de California en San Diego, que está en La Joya, y había algunos mexicanos que nos encontrábamos en el supermercado, en la calle, qué sé yo. Los trabajadores de un supermercado siempre me saludaban como hermano, ¿cómo está, hermano? Buenos días, que no es el típico saludo de un mexicano, ¿no? Mexicano te da el palo, no sé qué pasó mi cuate, ¿no? ¿Qué pasó carnal? Una cosa así, ¿no? Y el hermano me llamó mucho la atención y un día uno de ellos me preguntó cómo estaba. Le dije que desolado porque me había dejado mi mujer, que no sabía hacia dónde iba a caer, y entonces me invitó a ir el sábado siguiente a una reunión cerca de San Isidro, muy cerca de la frontera, que es la parte pobre, en donde había una mesa espléndida con mole, con papel picado, había ensalada, cosa que los mexicanos no comemos el mole con ensalada, pero en fin, y era como una reunión de alcohólicos anónimos.
Entonces tú decías, ay, yo me llamo Juanita, soy aquí sola con mis 2 hijos, a ver, hermana, te ayudamos. Llegó mi turno, yo dije, bueno, yo soy profesor en la universidad, estoy aquí solito, me siento muy decepcionado porque mi mujer me abandonó, una cosa, hermano, no te preocupes. Después comimos un mole muy sabroso y después nos dieron, me acuerdo tan bien de eso, un papelito con un número telefónico a dónde hablar si la migra nos detenía. Ajá. Y 2, a la salida, unos folletos en contra de Darwin. Tú eres el candidato perfecto. Yo era el para esos candidato perfecto, folletos. claro. Entonces era un grupo evangélico que organizaba Así es, una serie de reuniones con apoyos muy concretos y muy útiles Y a la muy sociedad. útiles, que pero de pasada, ahí como que no quiere, ahí va la cosa. Bueno, uno de mis estudiantes encontró que le habían dado en Oaxaca uno de esos folletitos que era idéntico al que me habían dado a mí en Estados Unidos. O sea que... Así es. Entonces, lo que tuve son redes muy complicadas que se reflejan, por ejemplo, en el caso de Brasil. En Brasil, todo el mundo sabe que la presidenta Dilma. Dilma, sí, Rousseff, no pudo promover la ley del aborto, que legalizara el aborto, porque iba a tener la oposición de los diputados evangélicos, y hubo un diputado que se atrevió a pedir que se dejara de enseñar la teoría de la evolución. Bueno, si les parece, con esa terrible anécdota cerramos, Toño, porque tenemos que irnos. Prométenos que regresas en un futuro. Con muchísimo gusto. Y creo que todos debemos de andar con las antenas darwinistas bien levantadas. Así es. Toño, Y la mil laicidad. gracias. Y la laicidad. Mil gracias. Nos Muchas vemos la gracias. próxima edición aquí en Primer Círculo. Muchas gracias, que tengan buena noche. Nos vemos el lunes siguiente aquí en Primer Círculo.